Viernes 21 de agosto de 2020. Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este viernes 21 de agosto celebramos la memoria de San Pío X. San Pío X fue el primer Papa santo después de 500 años de historia en la Iglesia Católica. Después de San Pío V, que vivió en el siglo XVI, no había sido canonizado ningún papa sino hasta San Pío X, que falleció en 1914, unos días antes que iniciara la Primera Guerra Mundial. Se le llama a San Pío X el Papa de la Eucaristía, porque permitió que los niños, desde cuando tuvieran entendimiento que en la hostia consagrada y en el vino consagrado estaba Jesús presente, vivo y resucitado, pudieran recibir la Sagrada Comunión. Al Papa Pío X se le debe también el que haya mandado a recopilar las leyes de la Iglesia que estaban dispersas, y se realizó y se inició en su pontificado el primer código de derecho canónico tal como lo conocemos actualmente, el código de 1917, que ya no lo vio finalizado San Pío X, sino el Papa Benedicto XV. Por eso se le llama el Código Pío Benedictino. San Pío X fue el Papa Santo después de 500 años de historia. Le debemos de dar gracias a Dios porque en el siglo XX hemos tenido romanos pontífices insignes. Nuestro actual Papa Francisco, un hombre santo, el Papa emérito Benedicto XVI, gracias a Dios todavía está vivo, un hombre de Dios. Anteriormente, Juan Pablo II, ya canonizado, San Juan Pablo II. Antes de Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo I, quien ya es venerable. Antes del Papa Juan Pablo I tenemos a San Pablo VI, canonizado, y anterior a San Pablo VI tenemos a San Juan XXIII, ya canonizado. Hoy le damos gracias a Dios por nuestros papas, especialmente en la memoria de San Pío X, el Papa de la Eucaristía. El Evangelio de hoy es precioso cuando se le acercan unos maestros de la ley a Jesús para ponerlo a prueba y le preguntan cuál es el más importante de todos los mandamientos, y Jesús les contesta: se resumen en dos: toda la ley y los profetas y los mandamientos. El primero de todos es
el que está en Deuteronomio 6:4, el Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu pensamiento, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todo tu ser. E iguala este primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas con el amar al prójimo como a uno mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todas las cosas implica sobre todo ser obedientes a su palabra, fieles a su palabra, escucharla y ponerla en práctica en la persona de nuestros hermanos. Porque bien nos dice la palabra de Dios que si decimos que amamos a Dios a quien no vemos y despreciamos a nuestro hermano que sí podemos ver, somos unos mentirosos. La liturgia católica hoy, viernes 21 de agosto, en la primera lectura tomada del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, nos habla preciosamente, Ezequiel 37, del 1 al 14, del oráculo, de la profecía de los huesos secos. El Señor, Dios, lleva al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos y se los muestra, y esos huesos secos es la casa de Israel. Somos cada uno de nosotros huesos secos cuando estamos sumidos en el pecado, en los vicios, en las maldades, en todo aquello contrario al Señor. Pero el Señor, nuestro buen Dios, a través de esa profecía de Ezequiel le dice: yo haré reunir estos huesos secos y por misericordia les daré vida. Y así se van juntando aquellos huesos secos y se les va dando tendones y los va recubriendo de nervios y de piel, pero aún estaba sin vida. Y el profeta Ezequiel le dice: tienen cuerpo, tienen forma humana, pero no tienen vida. Y el Espíritu de Dios le dice: infunde el Espíritu e infunde en aquellos huesos secos que ya eran con forma humana la vida del Espíritu de Dios. El Señor es capaz de hacer de nosotros que estamos destrozados, como dice la palabra de Dios, viviendo como cadáveres ambulantes que caminan en las calles en el pecado, destrozados por la tristeza, por la maldad. Podemos recibir esa palabra maravillosa que nos dice que nosotros podemos salir de los sepulcros en que estamos, sepulcros de inquietudes, sepulcros de maldades, sepulcros de desconfianza en Dios. Hoy le pedimos a nuestro buen Padre Dios que infunda en todos nosotros con su gracia ese Espíritu Santo para que nuestras vidas, que muchas veces son como huesos secos, estamos a veces dentro de sepulcros de tristeza, de dolor, de envidia, de maldades, salgamos a la luz revestidos con la fuerza y el ánimo del Espíritu Santo y podamos decir como el salmista: demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, la siempre llena del Espíritu Santo, para que presente ante Jesús nuestras necesidades y podamos cumplir y vivir estos dos mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, con un espíritu alegre, lleno de la fuerza del Espíritu Santo. Así sea. Amén. Bendiciones.